Le damos inicio entonces una vez más a la reunión que nos convoca ya a lo largo de todo lo que va de este año, de Candiles en la Niebla, conversaciones de poesía latinoamericana. Estamos en el segundo ciclo, como bien saben, y este segundo ciclo lo abrimos para incluir el diálogo de la poesía colombiana con la poesía latinoamericana, con sus reflexiones, sus lecturas, su fuerte presencia. En la tarde de hoy nos acompaña una poeta muy querida, la poeta Mary Yolanda Sánchez, una poeta que ha estado muy presente en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Filosofía, que de manera muy generosa nos ha acompañado ya en diferentes oportunidades, en seminarios, en cursos, una poeta que hemos leído, que hemos escuchado con tanta atención en medio de las necesidades que se imponen. Y por suerte entonces Mary nos acompaña en la tarde de hoy también para que podamos conversar con ella. Yo me permito leer una breve reseña biográfica de Mary. Mary nació en el Guamo, Tolima, en 1956. Ha publicado los libros de poesía La ciudad que me habita, en 1989, Ritual para las noches, 1997, y Dios sobra, estorba. También ha publicado la antología Un día maíz y la novela El atajo. Sus poemas, cuentos, comentarios literarios y reseñas de libros han aparecido en diferentes antologías y magazines del país, Venezuela, Brasil y México. Obtuvo mención de honor en el concurso El Cuentista Inédito del Centro de Estudios Alejo Carpentier en 1987 y en 1994. Fue beneficiada con la Beca Nacional 1998 del Ministerio de Cultura por su proyecto Poesía en Escena, propuesta escénica para la presentación de lecturas de poesía que se realiza en Bogotá desde 1993. Ha orientado talleres de poesía para niños, jóvenes, población de internos en centros carcelarios y habitantes de la calle. Diseñó y ejecutó para el Comité de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá el proyecto Puente Experimento Piloto, el teatro, la danza y la literatura como liberadores de la violencia intrafamiliar. Dirige la Asociación Libre para las Artes, Alartes, entidad de gestión artística y cultural que realiza producción técnica y logística de eventos masivos y de sala. Estaba leyendo la reseña que aparece, como bien lo mencionaba, en la antología Un día maíz, que es una antología publicada en la ya importante colección de referencia para todos los lectores de poesía de la Universidad Externado de Colombia, Un libro por centavo. Le doy entonces la bienvenida al profesor Andrés Acosta, que nos acompaña en la tarde de hoy, y un saludo muy especial a la poeta Mary Yolanda Sánchez. Adelante, Mary, Andrés. Un saludo, Luis, especial, y gracias de nuevo por este espacio de Candiles. Y hoy, como vos lo has dicho, con una invitada muy especial, Mary Yolanda Sánchez, para hablar a propósito de poesía y contextos de lectura, contextos de repercusión de la literatura. Así que será una gran jornada. Y Mary, bienvenida a este espacio. Luis Arturo, Andrés, Juan David, muchas gracias a ustedes, al Instituto de Filosofía, a la Universidad de Antioquia, centro universitario que por fortuna siempre ha estado muy cerca de los procesos creativos y de evolución de pensamiento a partir de la creación literaria. Estoy muy contenta nuevamente de encontrarme con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Mary, yo quería iniciar esta conversación con algo que me da un poco de vueltas en la cabeza al leerte, al releerte.
en tus poemas, en tu novela, en tus reflexiones, que ya ahondaremos un poco más en ellas, y es por la infancia, es por esos primeros años en el Guamo, Tolima. Si no estoy mal, tú me corriges, creo que fueron 17 años primero en Tolima, tu llegada a Bogotá, tu encuentro con la literatura, con esas primeras formas de expresión, con esas búsquedas, con la escritura. Quisiera que nos contaras un poco, Mary, de esos primeros años. Bueno, yo aprendí a leer primero que aprender a contar números. Como desde la edad de 4 años aprendí a leer no solamente libros, sino las imágenes, el entorno, la gestualidad de las personas con las que crecí. Y bueno, me fui acercando a la literatura pronto. Muchas obras que no entendí en su momento, las releí en la adolescencia, luego en la etapa de adulta, y así fui haciendo un universo de los intereses que me provocaron algunos autores. Recuerdo que yo leía Kafka, no entendí mucho, leía a Caballero Calderón, a Soto Aparicio, ya con ellos tenía más acercamiento, pues era mi territorio, mi país. Y así estuve hasta la edad de 17 años en el Guamo. No terminé el bachillerato, pues ir al colegio no me daba tiempo para hacer las cosas que a mí me gustaban. Sin embargo, seguía teniendo cercanía con los compañeros del colegio y bueno, ayudaba a leer libros, a hacer trabajos de literatura y eso también me iba alimentando el espíritu. Cuando llego a Bogotá, trabajo en lo que resulte como auxiliar de contabilidad, pero no abandono la lectura y bueno, los pequeños textos que se fueron haciendo desde la edad de 6 años, sigo trabajando en mi obra, ya aquí en la ciudad busco talleres de creación, de narrativa, de poesía, aprendo mucho, me dejo tocar por la influencia de maestros como Juan Manuel Roca, Isaías Peña, Fernando Socarrás y muchos otros que dirigían talleres y también de los compañeros que participaban conmigo en estos talleres. Estuve en un taller de la Universidad Central, en un taller del Externado, en un taller de poesía en la Casa Silva y así fui consolidando un trabajo que por fortuna me sostiene en la tierra. Mary, a propósito de esos primeros momentos que nos contas de tus experiencias, quisiera preguntarte un poco con algo que vos mencionas en una entrevista que te hacen para La Raíz Invertida hace ya un par de años, y algo que vos mencionas, los hechos poéticos, cómo aparecen esos hechos poéticos en tu vida, tienen que ver con imágenes cotidianas, cercanas, con ese espacio familiar. Algo que vos decís que nunca aprendiste a bailar, pero sí a observar. Tiene también que ver con la observación, siento yo. Sí, en mi casa mis hermanos tenían grupos de danza, pero también grupos de teatro. Al pueblo llegaban los carpateatros y muchas eh, organizaciones que llevaban al pueblo un tanto de acción. La primera imagen que yo pude ver fue en el patio de mi casa, cuando mis hermanos, y ya que no contábamos con radio,
ellos pintaron con carbón en un poste, ellos pintaron un radio. Por las tardes ellos prendían ese radio y bailaban. Esa fue la primera imagen que muchos años después yo me di cuenta que era una imagen poética, porque me dio musicalidad, me dio movimiento, me dio muchas cosas, y eso me marcó definitivamente el camino para darme cuenta que uno también puede trabajar la creación literaria a partir de la carencia. En este caso la carencia era no tener un radio. Fue así como me acostumbré más a observar, a sentir la música que mis hermanos inventaban y a ver la expresión corporal en los movimientos que ellos cometían cuando escuchaban esa música. Mary, esta imagen del radio conmueve muchísimo, ¿no? Sobre todo por como tú la cuentas y ese universo de posibilidades que abre, ¿no? El solo hecho de pintar el cuadro, de pintar el radio, trae consigo ya la música y el baile. Eso, como tú lo dices, fue una de tus primeras imágenes poéticas. ¿Cómo se acompaña esa primera imagen poética del radio y de la música imaginada en él con la literatura? ¿Cómo te confrontas con esas primeras letras, con esos otros mundos posibles también que te traen los libros? Bueno, realmente yo supe o confirmé que eso era una imagen poética en la adolescencia, pero simultáneamente a esta imagen ya estaba leyendo, estaba participando con mis amigos, mis hermanos en diferentes juegos, mis compañeros de bachillerato. Yo comencé 4 veces el segundo bachillerato y pues yo hacía los trabajos. Si nos tocaba leer la María, pues yo hacía los trabajos de 3, 4, 5 personas porque los intercambiaba con dibujos técnicos que yo no sabía hacer. Y esto me fue abriendo la posibilidad que ellos me daban por perezosos, me fue abriendo a mí un mundo que era extraordinario, era maravilloso saber que alguien podía contar una historia en tantas páginas, pero que uno también podía hacer un acercamiento, no hablemos de análisis, pero sí como una apreciación. Simultáneamente a eso, yo nací cerca a un río, cerca a una carretera la carretera que va de Bogotá a Neiva, y cerca a la carrilera por donde en aquella época pasaba el tren. Entonces tenía otros elementos que también me permitían como jugar con este entorno, se jugaba con el entorno. Pero siempre los motivadores, sin que ellos se dieran cuenta, eran mis hermanos. Mis hermanos les gustaba subirse al tren cuando ellos sabían que el tren iba a arrancar. ¿Sí? Porque ellos les tocaba cruzar o nos tocaba cruzar para llegar a la casa, cruzar la carrilera. Pero ellos cogían el tren en el preciso momento que iba a arrancar porque pues se iban gratis y en la siguiente estación los devolvían. ¿Sí? Entonces, esto era como unos disparadores. Cuando el río crecía, los grandes iban a coger leña, porque la leña se necesitaba para cocinar. Y a los pequeños también nos hacían un garabato para intentar coger leña. O sea, todos esos motivadores que, como repito, ellos no advertían qué estaban haciendo en mí. Eran muy bonitos. Era muy bonito, mi papá le gustaba cruzar el río llevándonos en su espalda. En esa época ese río tenía playas y
muchas cosas. Había muchas cosas que cada uno las mirábamos de una manera diferente. No necesariamente yo estaba 5 horas entre el río, mis hermanos sí, pero yo me ponía era como a disfrutar la naturaleza, como a ver los pececitos, mientras que ellos gozaban más dentro del agua. Y eso se fue convirtiendo como en una poética. Hay textos que yo he retomado ahora mismo que hemos estado con más encierro que antes. He retomado cosas que yo venía escribiendo de esa infancia, de esa adolescencia, ¿sí? Mary, aprovechando esto último que nos cuentas, que inmediatamente como lector de tu obra me llena de curiosidad el pensarte desde pequeñita ya rayando hojas, creando o recreando ese mundo tan bello que nos cuentas y retomar eso tantos años después, ¿no? Es decir, como asomarte ahí. Incluso mientras te escuchaba esas palabras, volvía a ese pequeño epílogo que tienes en la novela del Atajo y me detenía en la última frase que dice, me tomo el derecho a tener memoria. Y estaba pensando tu escritura como en retrospectiva, ¿no? Es decir, cómo leerte en esa clave de pensarte ahora y mirar atrás, pero ahora me desbaratas la pregunta maravillosamente, porque no es solamente mirarse en la escritura de hoy hacia atrás, sino que además guardas esos primeros papeles, esas primeras hojas, y tienes la posibilidad de confrontarte en ellos en este momento. ¿Cómo te ves ahí, Mary? ¿Qué te has encontrado en esos poemas ahora, después de revisarlos, con todo lo que ha pasado en tu historia y en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia como país? Precisamente es la historia de la que soy muy consciente, sobre todo en estos momentos, la que había tapado algunas cosas maravillosas, ¿sí? Desde luego que yo sigo encontrando misterios. Y yo encontré un texto donde digo que pasó en una carretilla tierra de un lado a otro y yo no sé por qué lo hacía. Yo no sé por qué lo hacía. Si era el echar y el volver a sacar esa tierra de la carretilla. No sé, eran cosas que tal vez a quien las mirara en ese momento lo mirarían como un acto demencial, pero algún día tendré la respuesta. Ahorita mismo, desde marzo, yo empecé como a limpiar el computador y otras cosas que tenía a mano, con esa letra de niña de 12, de 13 años, un poco más desordenada que ahora, y he encontrado que había cosas positivas, bonitas, bellas, que lamentablemente la guerra tapó. Sin embargo, cuando comienzo a retrabajarlas, después de, imagínense, 56, 58 años, lamentablemente se cruza el presente. Se cruza el presente. Por un lado, lo maravilloso que es encontrar eso, ¿sí? Y buscar también cómo indagar más cosas sobre diferentes sucesos. Pero siempre se va la mano por ese lado, porque es que lo que vivimos pesa demasiado. Y eso último que decís, apelando a un ejercicio de mirarse a sí misma, en tu caso, de ver cómo lo que se ha vivido pesa, ¿cierto? Y quizás esas primeras imágenes de la infancia, la adolescencia, donde uno puede quizá ir a buscar una especie de belleza que podemos conservar
nos damos cuenta que el paso del tiempo y el paso, por ejemplo, del terror, hablo de nuestra historia como país, empieza a darle otro sentido a esas imágenes, ¿cierto? Y a esos hechos poéticos. Pero mencionaste la palabra belleza y me interesa cómo es retornar a la belleza de esas imágenes, Mary. ¿Cómo es tu proceso de intentar rescatar esa belleza? O como vos lo dijiste, queda un poco olvidada, perdón, esa belleza por esos otros hechos que nos atraviesan como país. Bueno, yo siempre recuerdo con los sentidos y la afectación es más grande porque son todos los sentidos los que pongo en juego para recordar o para hacer memoria. Entonces da un poco de tristeza, por ejemplo, porque yo nunca había hablado de las noches de tertulia con mi padre, cuando él nos compraba una ponimalta, un pan antes de dormirnos y nos contaba cosas. Entre las cosas que él nos contaba fuertes de su vida y que nos hacía leer del presente, los periódicos que llegaban al pueblo, también él nos contaba de la Candileja, del Muán, de todas esas, de la mitología, de sus padres. Da un poco de tristeza eso porque se fue quedando de un lado, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante es intentar recuperar esa misma sensación de belleza, pero tenemos la línea del tiempo, que es bastante larga. Y ya mis sentidos no tienen 12 años, ¿sí? Ya los sentidos los ha contaminado la historia mía, la historia de mi país, la historia de las personas con las que interactúo, de las personas que aunque estén distantes, les permito entrar a mi casa, a mis sentidos. Pero de todas maneras, intentaré, no sé si lo logre, no sé si la vida me lo permita, pues hacer una cosa donde trate de recuperar esas sensaciones, que va a ser un tanto complejo, aunque yo creo que no tanto, porque si siento tristeza es porque quiero traerlas, quiero recuperarlas para encontrar un poco de más equilibrio en la obra, ¿no? Sí, también pasaron cosas bellas, ¿sí? Mary, muchas gracias por lo que nos estás confiando tan bello, que nos trae como otro soporte para enfrentarnos a tu obra, a tu lectura, a tu vida y a nuestra vida, ¿no? Porque yo creo que leerte es asomarnos a una ventana por la que quizás no queremos ver o nos negamos a ver, ¿no? Yo quisiera, Mary, pedirte un favor especial, es que nos regales una breve lectura de tus poemas para ligar un poco todo esto que estamos conversando y comenzar a entrar en la obra, ¿no? Muy bien, yo voy a intentar hacer un recorrido por mi obra. Mi primer libro, que lo publico aquí en Bogotá, recogió o se seleccionó de textos que yo traía también del Guamo. ¿Sí? Aviones. Anoche, mientras comía metáforas, un Mirage rondaba mi casa. Esta mañana no pude salir. El ala del Mirage estorbaba en mi puerta. Calles. En las calles se dicen tantas versiones del policía que desviste en la mañana, del loco que se maquilla en la tarde de una niña. En las calles se dicen tantas noticias.
inclusive del que baila, desnudando las sombras que lo acosan. Periódico viejo. Cuando ya no importa que los muertos se mojen, es fácil cubrirnos de la lluvia con un periódico viejo. Las manchas de las noticias se deslizan por el cuello, dejando nombres propios en la piel. Recorremos el invierno atragantados con los mismos titulares de ayer, de mañana y 100 años más, con un hombre inmóvil en cada semáforo como última señal de que estamos cambiando de piel. Miedo, sentir por las piernas la respiración del compañero desaparecido. Canción de cuna. Papá mezcla la tierra y dice que cubre el pecho. Lunas nuevas diseñarán la medida de la ropa. Él no me contará historias y tendré llenos mis bolsas. Aprenderé con mis juguetes qué tan cerca está la vejez en la luz del espejo. Mi padre me enseña a cernir la arena, a mostrarme el principio de una casa y el camino donde los sueños se sientan a beber agua. En la tarde, mi padre abre troncos de madera con un hacha y recuerda las tantas veces en que fue llevado hasta el río. Tu madre me salvó, dice, mientras su mano fría cae sobre mi cuerpo. Bien. Muchas gracias, Mary. Aprovecho aquí un pequeño paréntesis para recordarle a las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy que el chat de Facebook está disponible también para quienes quieran participar y hacer alguna pregunta. En este momento me llega una pregunta, Mary, por el interno de un estudiante de filosofía que la considero muy apropiada para la lectura que nos acabas de hacer y ya para adentrarnos un poco en tu obra. Dice el estudiante de filosofía Santiago Saldarriaga: leyéndote he encontrado que le das a tu cuerpo un carácter resistente. Sin embargo, también parece que es lo suficientemente sensible como para ser marcado. Mi pregunta es: ¿cómo resiste el cuerpo las marcas de la memoria? ¿Y cómo resiste la memoria las marcas del cuerpo? Bueno, yo creo que uno se va inventando como nueva la piel todos los días para que resista. Por supuesto que las cicatrices están. Las cicatrices están, pero tiene que haber una fuerza interior. Tiene que haber una fuerza interior para sostenernos. Y a veces, es mi caso, yo pienso que he vivido como 3 veces. Como que no tengo 64 años, que tengo el triple. Y llega un momento en que uno siente que ya no se lleva la vida, se empieza a cargar la vida, precisamente por eso, porque se permite, porque uno está abierto a recibir todo. Y lamentablemente en este país lo que más se recibe es dolor. No sé si el estudiante queda satisfecho con la respuesta. Seguro que sí, Mary. Mary, voy a leer ese corto epígrafe que pones en tu novela El Atajo. Dice: muchas sombras pesan
La sangre tirada en las calles habla y toma forma de país. Las detonaciones que nadie escucha siguen conmigo y en el comedor, bocas abiertas reciben el eco de la confusión. Me tomo el derecho a tener memoria. Mary, esas palabras que, repito, sirven de epílogo para tu novela, son al mismo tiempo, o podrían leerse quizás como una especie de poética tuya, ¿no? Unas palabras que acompañan toda tu obra, en donde hay claves importantes, vitales en tu escritura, lógicamente la memoria, el país, las detonaciones, la sangre. Yo quería preguntarte cómo llegas a la escritura. Buscas el poema llega, se elige un tema, se elige un motivo. Y hago la pregunta en ese sentido tan entrañable y tan fuerte que hay entre tu palabra y la realidad. En alguno de tus ensayos, en el ensayo Lecturas del Asombro, Poéticas de la Memoria en Clave de Mujer, insistes en que la poesía altera la realidad y la altera en beneficio de una estética. Quisiera que nos cuentes un poco esa relación tuya con la escritura para llegar a una estética sin perder ese punto de vista de la realidad, ¿no? Bueno, primero llega el pinchazo, el dolor, pero tenemos el reto de tener que hacer, lamentablemente, a partir de un cadáver, una cosa estética. ¿Sí? Una cosa que muestre de manera bella eso. Pero en el proceso de creación, yo no lo determino. Yo permito que eso gire, que eso fluya. Y ahí es donde se cruzan todas las imágenes. Porque yo he venido concluyendo que en las poéticas hay un tanto de misterio, un tanto de magia, y hay cosas que ni siquiera uno mismo va a poder resolver, así uno todos los días se pregunte, ¿por qué salió esta imagen? Entonces yo me cansé de preguntarme, yo digo, es que si no hubiera salido la imagen, yo no estaría. Fue la imagen la que me permitió el otro día. Fue el hecho poético que se logró construir. Pero todo parte de un referente, de un insumo. Si yo me entero de una situación, de una noticia, y que por supuesto la escucho desde diferentes puntos de vista, hay una de esas que me afecta, y me afecta duro, y esa es la que empieza a rondar en mi espíritu, y esa es la que me obliga a sentarme a escribir, y que en la primera o en el primer borrador le falta mucho de racional, pero que se deja por ahí y que después se empieza a trabajar. Pero casi siempre la imagen, por suerte, por fuerte que sea el referente real, viene como en una espiral que trae otras cosas y que logra otras atmósferas. De el tema, pues la verdad yo creo que yo no escojo el tema. Siempre en un empleo, por ejemplo, en un trabajo me dicen, tiene que ir a unos
a unos centros artísticos, entrevistar a unas niñas para hacer unas crónicas. Y yo todo el tiempo me voy pensando que pues si yo voy a entrevistar a unas niñas de 5 y 4 años que asisten a un centro de creación literaria, pues tiene que salir una cosa súper positiva, súper maravillosa. De eso tienen que salir mariposas volando. Cuando yo llego a mi casa y trabajo las 3 entrevistas que hice para hacer la crónica, lamentablemente, el hilo conductor para hacer una sola crónica con las 3 entrevistas es que las 3 niñas eran desplazadas y habían llegado a Bogotá con mentiras. A ellas les dijeron que se tenían que ir del pueblo porque estaba apareciendo el muán, por ejemplo, el espanto. Entonces, pues digamos, yo no busqué eso. Eso me lo dieron las 3 niñas que yo entrevisté. Y yo iba con la pretensión de que eso iba a ser una crónica bonita, limpia, blanca, rosada si se quiere. Pero no pude porque ese centro artístico era en Bosa, donde hay gran cantidad de desplazados. Yo no escogí las niñas, yo entré a un salón y el que quiso salió a conversar conmigo. Entré a 3 salones de primaria. Entonces, miren que yo no busco el tema. Y por mucho que yo quiera, no logro desprenderme, porque es que es muy fuerte. ¿O acaso pienso yo, para otros no es tan fuerte? ¿Y qué tal que si para todos fuera fuerte? ¿No tendríamos ya resoluciones, salidas, soluciones, alternativas? Porque yo creo que el arte tiene que ser una cosa humanística, una cosa que nos procure la vida en mejor armonía. Mary, decís algo que... Dale, Andrés. Gracias, Luis. No, Mary, decís algo, me llega muy pensativo, eso de primero llega el pinchazo y el dolor ahí en este proceso tuyo de escritura y luego vas llevando tu apunte a la necesidad que hay en comunicar a través de la poesía y luego hablas de ese papel incluso humanístico del arte. Entonces pienso en que quizá detrás de todo eso, de ese dolor que se siente, que se padece, detrás de esa necesidad que se impone y detrás de esa perspectiva del arte, en este caso de la poesía, hay algo que siempre tendremos que pensar y es una perspectiva social o alguna función social del arte o de la poesía. ¿Cómo ves eso, en tu ejercicio poético, Mary? Pues yo creo que eso se da de acuerdo a los principios, a las convicciones que cada quien tenga. Eso viene como parte de un estilo, como parte de un sello. Y yo aprendí la necesidad que era una necesidad comunicarse por escrito porque eso restaba violencia. Mis hermanos son profesores. Una profesora en mi mismo cuaderno se atrevía a poner quejas sobre mí. Y yo tenía que llevar ese cuaderno a mi casa y que mis hermanas lo miraran para la queja de la profesora. Pero mis hermanas también contestaban en ese mismo cuaderno. Entonces, ahí ya hay una comunicación. Ahí ya, y es una comunicación escrita. Entonces eso lo vi desde primero primaria, segundo primaria, que iba a ser la manera como yo me iba a comunicar, porque por ahí pues no iba a ser tan fuerte. Y si esto convoca
a una posición social, a una cosa que importe a otros y que importe para mejorar el estar, pues no es la pretensión. Yo no trabajo con entidades de derechos humanos, yo no estoy buscando tener eco, hacerme en esta esquina o en la otra. No, eso tiene que ver con la esencia del ser humano. Mary, muchas gracias. Ligando un poco esa reflexión en la que estás, con la pregunta que te hacía Andrés y lo que nos compartías antes sobre la necesidad de la escritura, de ese primer pinchazo y la forma de decir, estaba aquí pensando en que hay unos límites casi imperceptibles, muy complejos para la escritura. No me gusta mencionarlo siquiera como tema, porque no creo que sea un tema, sino más bien una necesidad de la escritura, ese de la violencia, y es la relación entre la ética y la estética, ¿no? Es decir, hasta dónde puede uno como poeta, hasta dónde puedes tú, cómo te piensas como poeta, al momento de nombrar un hecho real, atroz, casi que innombrable muchas veces, y hacer algo bello con eso, ¿sí? Como tú misma lo nombrabas. ¿Cómo encontrar o cómo darle belleza a el horror? Sobre todo pues en un país como estos que constantemente nos está dando motivos. Bueno, yo creo que uno se va alimentando de la lectura. Yo leo el 100% y escribo el 5%. Y leo de todo. Yo leo buena literatura, pero también puedo salir y leer lo que está en una columna, en una pared. Leo el gesto de las personas, leo la naturaleza, estoy leyendo todo el tiempo. Esto es una manera de ir como afinándose, ¿sí? En las diferentes construcciones estéticas que hay. Y de eso se va pegando a uno. Yo leo en voz alta. Yo la poesía la leo en voz alta. Leo, siempre estoy volviendo a los mismos poetas alemanes, y leo en voz alta, y a los franceses, a los mismos colombianos, latinoamericanos, y así el vecino piense que yo estoy demente, sigo leyendo en voz alta. Y algo de ese ritmo, de esa cosa, yo creo que se va quedando en mí, ¿cierto? Y ya uno va aprendiendo también a tratar eso con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿sí? Y también cuando uno conversa con las personas también va aprendiendo. Mire, este encuentro con los jóvenes de Raíz Invertida que hicieron ese documental fue muy bello. Fue muy bello, ellos llegaron en un momento muy interesante de mi vida, muy duro, por tanto muy interesante, y ellos me hicieron encontrar con cosas que en ese momento yo no pensé que iba a decir, pero que las dije. Pero encontrarme con ellos, estudiantes de literatura, grandes poetas de 30 años, de 28 años, eso es maravilloso. Y eso también le va enseñando a uno. Entonces uno se va alimentando de muchas cosas para consolidar una manera de decir, pero sin decir yo, no, es que esto tiene que ser lo último. Yo nunca me preocupo por eso. Yo nunca me preocupo de que qué va a pasar. Yo mando a un concurso porque seguramente un concurso le puede dar a uno una solución económica, porque un concurso puede avalar ciertas cosas. Cuando una me afanea que yo tenía que ganar o quedar finalista en un concurso fue cuando la novela,
porque yo no me considero novelista. Entonces yo decía, pero es que es un concurso, es un concurso. Mientras que siempre he trabajado más la poesía, ¿cierto? Entonces, uno escribe ajeno a lo que va a pasar con eso. Y lo que viene es ganancia, como esto que está pasando, de estar con ustedes. Esto para mí es ganancia. Esto es más importante que ganarme un concurso. Que yo me encuentro con unos estudiantes, con unos jóvenes, que podamos hablar de diferentes cosas. Eso es ganancia. Mira, a mí hasta hace como 4 años me incomodaba que me dijeran poeta, porque cuando yo escribo yo no estoy pensando que soy poeta. Cuando yo vivo, cuando yo escribo, cuando yo salgo, cuando yo camino, yo soy un ser humano como cualquier otro, que sufre, que se ríe poco, que tiene necesidades, que paga servicios, que se la lucha con la mayor dignidad que se pueda. Y yo creo, Mary, que un poco también eso se trata de ese aspecto humanístico que hablabas ahorita, que podamos encontrar en el arte, incluso en esa relación siempre, ese correlato de la vida, y es tratar de dignificarla y dignificarse continuamente en ella. Mary, y sobre lo que acabas de decir, pensé mucho en eso de una voz propia, cómo se llega a una voz propia, pero progresivamente mientras ibas agregando y agregando más palabras, pensaba que incluso más allá de una voz propia se trata de un estilo propio, de un sentir propio. Eh, no sé, cuéntanos cómo sientes eso, no solamente en tu escritura, sino también en eso que decías de la percepción del mundo, de la observación del mundo y el encuentro con el mundo, y cómo eso se va perfilando en tu voz a la hora de escribir. Bueno, eso yo creo que pues hablo desde mí en todos estos momentos que estoy con ustedes. Se parte de lo vivencial y yo creo que todos tenemos una esencia. Como el que es malo, entonces tiene que enfilarse en los ejércitos armados. Pues yo tenía esta esencia y me enfilé en la creación literaria. Y empecé a, a, a formarme, empecé a nutrirme. Para mí el paso de un libro a otro tiene que ser una búsqueda distinta. Siento mucho si el tema es el mismo, pero es que yo nunca me pude ir del país. Además, tampoco tuve interés en irme. Quería vivirlo tal como lo he vivido hasta ahora, ¿sí? Entonces, es un asunto de cómo uno va organizando el pensamiento, las convicciones, las búsquedas, los intereses personales. Pero tiene que ver con la esencia. Yo por eso no me molesto si un pariente mío lejano, que estaba más hacia otro lado, se fue para un ejército. Pues es que en alguna parte tenía que ir a canalizar eso, ¿sí? Yo estoy aquí y mi pensamiento y mi postura frente a la vida está en mi poesía. Y no quiero decir que abandoné todo, no, viví al máximo todo lo que tuve que vivir para poder hablar de esto y me permití sentir desde mi casa el dolor de los otros, así estén muy lejos, a muchos kilómetros de mí, porque a mí me afecta. Si yo escucho por una emisora universitaria unos estudiantes que han ido a hacer un trabajo de campo, terreno como se llama, y han entrevistado víctimas, y ellos dicen, es que la situación fue así,
ta, ta, ta. Mire, eso me toca a mí y vuelve y se me paran los pelitos. La escaramuza la vuelvo a sentir cuando recuerdo a la estudiante que está diciendo cómo fue el encuentro con una víctima, ¿sí? Y a ella alcanzo a percibirla sincera y también dolida. Ella fue a hacer un trabajo para otra cosa, pero me dio pie para yo continuar ese relato y desde mi lenguaje. Gracias, Mary. ¿Qué tal si ahora vamos con, antes de continuar la conversación y el encuentro con las demás personas que están conectadas, ¿por qué no vamos a otra lectura de tu poesía? Si está Muy bien así. bien. Cascada. Era la confusión y la magia, la marioneta y los dedos. De pronto, la vida tartamudea y te inquietas por los mutilados, si sueñan en los trajes que alargan sus pasos, si sostienen el cosquilleo del lamento. Bailas con los lisiados y la imagen que guardan en el zapato que les estorba. La carta. Puedo darte últimas noticias, contarte cuántas curaciones en la canción de la guerra. Puedo mostrarte una luz fuerte que cruza el mediodía de los muertos, pero no puedo hablarte del último vestido de las mariposas y de esta necesidad de verte. Puerta. Sin calma suficiente para enjabonar las costillas de Dios, el maltrecho que sirve la mesa muestra la liviandad en el aliento de los miedos. Pasos. Probé el corazón de la alcachofa y me quedé en el centro de la ciudad. El acontecer es apenas un hilo conductor de la ambulancia que presta servicio permanente. Presiono el instante último de mis manos para esconder el duelo. No hace falta un lugar, apenas soy la sombra de muchas almas, donde la ciudad padece confusos orificios. Ahí vamos. Mary, tenemos por acá un par de preguntas de los asistentes. Una de ellas es de Johan Cano. Johan pregunta por el misterio y el secreto de las vivencias y quiere preguntarte si tú crees que ese misterio y el secreto de las vivencias residen en la memoria. Pues son parte de la memoria. Son mecanismos que intuitivamente uno tiene, casi como unas estrategias invisibles. Cuando uno dicta un taller a gente que comienza a escribir poesía o quiere que uno le mire los textos, si uno no cuenta con pasión, con magia y con misterio, no logra encontrar las bases que trae este personaje, que trae esta gente que quiere escribir. No todos los misterios uno los va a resolver. Yo tengo muchos que no he resuelto y que me gustaría resolverlos algún día. Pero la memoria hace parte, o sea, también necesita de esos misterios. Muchas gracias, Mary. Otra pregunta de Angélica Ceballos. Dice, ¿la poesía entonces
tiene en una sociedad tan golpeada por la tragedia de la guerra y lo desgarrador de la violencia un valor reparador o una especie de catarsis para sobrellevar o sanar las heridas? Es decir, el enunciar o el poder de la palabra permite sanar el alma. Pues no sé exactamente, pero me he encontrado con comunidades que agradecen. Y hasta el año 2014 yo no había entendido por qué me agradecían. Y es que ellos encuentran su historia reflejada ahí. Y así como la encuentran en el Urabá, la encuentran en Nariño, en cualquier lugar del país. Y dice, eso fue así aquí, y eso fue así al otro lado. Entonces sienten que eso se tiene que decir, no por morbosidad ni por mala prensa, sino para que no se repita, sino para que se sienta que eso pasó y que fue duro y que nadie lo hizo mínimo, porque las cosas las minimizan. Entonces las personas sí se sienten visibilizadas, sienten que pasaron por esta vida con su dolor y con la carga de lo que traen, de lo que les ha pasado. Y yo no lo había pensado, me lo advirtieron las víctimas, me lo agradecieron. Y yo no sabía, yo no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que no puede perder la humildad para pensar que está haciendo algo con esto. No, a mí me ha salvado. Y si estoy con ustedes, seguramente es porque sirve para algo esto que he hecho, ¿sí? Pero nunca perdí una cosa que se llama la humildad, nunca pretendí, nunca puse un letrero, poeta, nunca, yo estoy aquí, yo estoy hablando de la guerra, no, nunca. Por el contrario, he tratado de estar muy alejada de los reflectores, salvo cuando tuve durante 20 años un proyecto que tenía que ver con salas de teatro. Pero a mí no me gustan ni las pasarelas ni los reflectores. Muchas gracias, Mary. Mary, en el público te saluda y te manda un fuerte abrazo el poeta Juan Carlos Acevedo Ramos, que está acompañándonos. Muchas también. Gracias, Juan Carlos. Recuerdo mucho su poesía y por ahí me alumbra su libro, Juan Carlos. Otro de los estudiantes comparte otra pregunta. Y la pregunta que te quiere transmitir de Kevin, te quiero hacer una pregunta antes, Mary, a propósito de la mención de los lugares y esa relación con la memoria. No sé si recuerdas ese poema Sin Retorno, por ejemplo, y otros poemas donde no solo hay referencia a escenarios concretos, donde señalar el horror, el terror, la violencia, sino también un escenario que podríamos decir que nos cobija a todas y a todos, que es el escenario del país. Entonces, cómo se juega ese lugar de lo íntimo, de lo espiritual como lugar, y al mismo tiempo ese lugar abarcador que es el país, y cómo mencionar ahí, Mary, el espacio de la memoria en medio de esa realidad que es la violencia. Bueno, mire, por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que uno debe partir desde lo más cercano, desde lo local y no lo contrario. Yo no puedo partir de lo universal porque no lo conozco. Pero si yo parto de lo más cercano, ese poema Sin Retorno, yo lo escribí luego que mi padre murió. Y fíjese que fue una cosa muy personal, muy cercana,
muy local, y es la estética quizás la que lo vuelve un poco universal. Sí, es eso, es eso. Pero no hacer lo contrario. Yo no puedo hablar de la bomba de Hiroshima, pero sí puedo hablar de lo que me impactó cuando en algún documental el narrador dijo cómo escaparon los vestidos de las niñas que no alcanzaron a salir del refugio. Sí, es eso. Pero no puedo hablar de la bomba en sí, ni de los asuntos políticos que la motivaron. Sí, Luis Arturo, ya lo veo bien. Gracias, Mary. Tuve problemas con la conexión. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, Mary, entonces aprovecho y te leo la pregunta en la que estábamos. La pregunta te la hace Kevin Steven Amaya, estudiante de filosofía, y Kevin dice entonces, en su ensayo, Lecturas del asombro, poéticas de la memoria en clave de mujer, dices, comillas, somos memoria aún en nuestras expresiones fantásticas. Ahí cierran las comillas y viene la pregunta, en tu experiencia, ¿de qué manera la imaginación y la afectación sensible y fantástica de lo poético nos permitiría resistir al horror que se impone como única realidad? Pues la muestra es que muchos, cientos, millones tal vez, de los que percibimos, de los que sentimos con todo el cuerpo, alma, el espíritu, aún estamos resistiendo. Y dentro de lo fantástico siempre hay algo, creo yo, que parte de una realidad. Yo no puedo hablar de algo que no conozca, de algo que no haya sentido, de algo que no haya sido cercano. Si me dijeran que improvisara sobre algo, tendría que improvisar sobre algo de lo cual yo tuviera una amplia conocencia. En esa medida, para algunos puede ser fantástico, pero resulta que no, que esa fantasía también parte de una realidad conocida por quien la dice, por quien la construye. Muchas gracias, Mary. Mary, escuchándote, recordaba una frase de Raúl Zurita, el poeta chileno, al pensar todo ese proceso brutal de la dictadura chilena y la forma en la que el arte quiso o trató de entenderse con ella o contra ella. Y Zurita dice que él no sabe si el arte estuvo a la altura de la dictadura chilena, ¿sí? Sí, ay, qué pena. Sí, no Tranquila. sabía que no había probado esto. Perdón, que del arte que... Tranquila, no te preocupes. No te preocupes. Que Zurita entonces se pregunta, es que él dice que él no sabe si el arte estuvo a la altura de la respuesta que merecía la dictadura chilena. Yo quisiera jugar un poco con esa reflexión de Zurita y hacerte la pregunta a ti sobre la situación de la violencia en Colombia. ¿Qué piensas tú del arte que se ha enfrentado a esta situación violenta que tenemos como país? Lo que Y si pasa es quizás que está a la altura. es difícil estar a la altura, porque si yo me demoro 4 años haciendo, construyendo, elaborando un libro de 33 poemas, los otros van más rápido. Por eso el arte no va a estar nunca a la par con ellos, porque ellos van más rápido y cada vez ingenian
cosas más crueles, más terribles. Entonces, la respuesta del arte, es decir, para ellos es más fácil hacer eso que para nosotros hacer arte. Es más difícil porque nosotros pasamos por diferentes estadios, por diferentes momentos, situaciones, mientras que ellos van al galope, van a toda marcha y cada vez nos sorprenden, cada vez nos sorprenden más, ¿sí? Yo veo muy difícil que el arte pueda estar como, como en el momento preciso o dar la respuesta precisa, ¿sí? Y además, si lo construimos, si no lo podemos publicar, si cuando se publica la gente no lo quiere leer porque ya está su pensamiento contaminado, si ya ellos decidieron ir en otra alineación, en otra coreografía, pues el arte siempre va perdiendo. Sin embargo, yo creo que en nuestro caso, pues ya va siendo hora de que el arte sea de verdad una respuesta a lo que nos pase. Ya es hora, ¿sí? Ya es hora, es demasiado tiempo. Y en este último año hemos soportado las cosas más crueles de la violencia en este país. Y si uno vuelve a las literaturas, a los documentales, a los registros de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que en la Segunda Guerra Mundial hacían los documentales de las perversiones que hacían, de cómo se asesinaba. Lo estamos haciendo en este país y lo hicimos y lo seguimos haciendo en medio de una pandemia mundial, ¿sí? Usted no sabe qué horror es que aquí en la ciudad hubo una situación fuerte 8 y 9 de septiembre. Estar uno sin hacerle mal a nadie en su casa, con un helicóptero encima de uno, con el olor a gases lacrimógenos ya dentro de la casa de uno, y que uno reciba una llamada y le digan que por un muerto acabaron un CAI. Usted no sabe, eso es para que le estalle a uno la cabeza. ¿Y cuánto voy a demorar yo en escribir sobre eso que estoy contando en este momento? Mucho tiempo, porque yo no soy periodista, yo no escribo de la inmediatez. Eso está todavía ahí, acumulado, pero está dentro de mí, pero yo tengo que transformarlo y decir de manera estética cuánto me dolió. Es eso que me pasó ese día y le estoy hablando de 5 segundos de mi vida. 5 segundos. ¿Cuánto me voy a demorar en hacerlo arte? Sí. Mire, quizá Muchas gracias. un asunto, Luis, dale, si quieres preguntar No, dale, algo estaba a propósito. dándole gracias. Sí, pensaba en como un proceso, no sé cómo llamarlo, Mary, pero me suena mucho la palabra espiritual, en ese momento de transformación que requiere ese hecho doloroso y luego como el arte, no sé si es que demore un poco, pero por lo menos tiene que tomarse un tiempo, ¿cierto? Un tiempo que lo podría llamar espiritual. Ahora, pero también está ese asunto y es esa especie de silencio, ¿cierto? Quizá también doloroso donde no logra realmente transformarse eso que se pretende inicialmente y toca aceptar que también hace parte de una vida sentida, de una vida padecida y de una vida que quizá no siempre puede dar respuestas a lo que quiere dar respuestas. No sé si eso ha pasado en tus intentos, Mel, en tu poesía también.
Pues yo creo que no pretendo dar respuestas y menos tampoco tengo propuestas, porque ante esta ola de cosa siniestra, de cosa cruel, ¿uno qué propuestas puede tener? O sea, ¿qué incidencia puede tener? No, no. Yo no he querido dar respuestas, yo he querido por lo menos sanarme yo. Y una manera de sanarme es escribir. Eso es lo que yo he querido hacer. Pero sí creo que necesitamos juntarnos todas las artes. Así como se juntan todos los empresarios, se juntan todos los indígenas, juntarnos también todos los artistas de todas las expresiones a que finalmente se haga algo. Porque no es sacar un manifiesto y hacer unas posturas. No, tiene que haber algo que nosotros podamos hacer, ¿sí? Tiene que haber algo, no sé. Y eso, como dicen los jóvenes, pues hay que votar corriente al respecto. Porque no podemos seguir así. Entonces yo sigo escribiendo escondida, resguardándome de la llamada que entra a decírmelo el CAI, resguardada del helicóptero, resguardada de los gases lacrimógenos y debajo del escritorio escribiendo el poema. Yo creo que no, que hay que hacer algo. Pero es que yo no sé qué hay que hacer. Mary, yo creo que sí has sabido qué hacer, ¿no? Tu palabra nos acompaña mucho desde hace muchos años y yo creo que ese soporte es suficiente en esos momentos difíciles, cuando se impone el silencio. Yo quería pedirte, a propósito de esa reflexión en la que estabas, que nos regales un fragmento del Atajo. Si te parece bien, Sí, como para claro. entrar un poco en diálogo, con lo que has buscado y logrado al mismo tiempo en esta novela, ¿no? Para que conversemos también sobre otras formas de escritura. El acudir a la novela, a la prosa, a descripciones mucho más extensas, a esa versión de los acontecimientos que nos das de manera muy contundente y particular. Muy bien, Luis Arturo. Quiero agradecer a las personas que han venido haciendo preguntas, reflexiones. Muchas gracias por permitirme entrar en sus casas. Voy a leer de la página 10 de la segunda edición de la novela un poquito. El charco, primer paso. Su aspecto es impecable. Se levanta, camina, mide cada paso en el doblez de sus rodillas. Inicia su ritual de lamentos apoyado en sus codos sobre la mesa. Levanta su cabeza en un esfuerzo por reflexionar acerca de lo que hablo, de ese discurso que me condena al litoral en una labor que a sus pobladores poco importa. Voy a una tienda, bebo 3 botellas de agua y son un dineral. Primera advertencia, no encontrará agua potable. La cafetería es atendida por una mujer con una extraña prótesis, tal vez construida por un herrero o un remontador de calzado. Su zapato ortopédico se apoya en una barra forrada con neumático. Algo quedó de la rodilla que lleva los pasos de la joven, orgullosa de usar minifalda. Su seguridad me alegra.
Vuelvo con el hombre que ha perdido su cabello de tanto esperar sorpresas en un pueblo silenciado por la humedad y las constantes lluvias. Algún día, quizás altivo, perseguido, enamorado, ahora atiende una biblioteca en recompensa por haber gritado un nombre en la última campaña política. Mire, eso de la lectura aquí no es posible, y pasa el peine por su cabeza. Valdría la pena intentarlo. Convoquemos a una reunión. Invitemos al alcalde, los maestros, los estudiantes. Aquí solo vienen. Irrumpen varios niños para buscar tareas de geografía, historia. Algunos adultos entran y prenden el televisor. Uno de ellos, hoy juega, vuelva mañana, vaya al hotel que le dije, es seguro. Las 4 de la tarde. Tomo mi morral y ocupo un banco del parque. Están conmigo niños que insisten en preguntar si soy de la Cruz Roja o de alguna misión religiosa. Sonrío con una respuesta negativa. Soy una página en blanco. La joven de la cafetería sale al andén. Se mueve al ritmo de las músicas que vienen de los 4 brazos del parque. Toma un refresco, deja el local sin visitantes y atraviesa el vacío. Tararea un vallenato, danza con su faldita estampada. Con ese delgado cuerpo, o lo poco que ha quedado de él, se me antoja marioneta. Me gusta su dignidad, se goza su propia invalidez, o es afortunada en la altivez que da la ingenuidad. Señor, présteme un rastro, una huella, un segundo de equilibrio. Sí, usted, que piensa como racista y cree que yo lo soy. Convénzase, soy de color pálido. Mire mi rostro, es el amarillo del miedo, de la impotencia. Esa mezcla de cansancio y dolor molesta en mi carne y escarba en los huesos de la pierna derecha. Ese suplicio nunca se va a perdonar. Siempre será un grito, un reclamo. Sí, usted que mira con odio, deme la salida. No importa pasar por el laberinto, por sus torturas. Quiero seguir en mis 2 pies. Están agotados. Nunca habían estado tanto tiempo entre botas pantaneras. Sí, las mismas que usan en la zona. En las noches no hacen ruido, pero se llevan los últimos gestos de los niños y arrastran historias que ni siquiera se pueden recordar. Sí, no se puede nombrar nada, ni siquiera de parte de quién vengo. Sí, usted no tiene la culpa, yo tampoco. Vengo de parte del diablo, del ángel, o quizás vengo de mi necesidad, de mi otra cara, la de servir. Yo no pedí venir a este lugar. Alguien me concedió esta sagrada ruta por otra verdad, esa que algunos creen ver cuando almuerzan y glorifican con un vino seco. Muchas gracias, Mary. Mary, releyendo algunos pasajes de la novela esta mañana, recordaba ese subtítulo contundente que le pone María Mercedes Carranza a su libro El canto de las moscas. Ella pone el canto de las moscas y debajo dice versión de los acontecimientos. Y quisiera traer ese título de María Mercedes para reflexionar un poco sobre la escritura de esta novela, para que nos cuentes su origen, sobre todo su origen, lo pregunto en el sentido estético, ¿no? ¿En qué te llevó a escribir una novela? ¿En qué te llevó a asumir una voz en primera persona? Y sobre todo algo que yo celebro en esa novela, es como la ruptura que hay en la narración, en donde se va alternando una historia en alguna medida
lineal que va con letra redonda, en donde uno puede ir siguiendo la trama, pero de manera arbitraria, en el mejor sentido, aparecen unos fragmentos en cursiva que narran escenas dantescas de ese territorio que tú lo fijas como ese Pacífico colombiano, un territorio olvidado por el Estado, en donde solamente parecen existir uniformes, ¿no? Y uniformes que no se identifican con ninguna fuerza en particular, que yo creo que ahí también radica un punto importante en cuanto a la denuncia que hay en la novela. Esa fuerza arbitraria del miedo que produce el uniforme. Quisiera que nos contaras un poco, Mary, qué hay en esa novela del Atajo. Bueno, primero, el hecho de viajar como promotora de lectura, conformar unos para 10 bibliotecas del litoral de Nariño, me permitió conocer un territorio, conocer unas gentes, unas necesidades de las que yo no tenía mayor idea. Ya en cuanto a la pregunta de lo estético, es decir, la novela es totalmente vivencial. Ya en lo estético, pues ocurre que el texto salió cuando al regresar yo no podía desprenderme de lo que había vivido allá. Entonces, como parte de mi curación, fue, además de la ayuda científica, fue empezar a escribir todo. Yo escribí todo, salieron más de 200 páginas. Y pasado un año yo las tomé y yo vi que había literatura, pero tenía otro miedo que era enfrentarme a una narrativa que yo no sabía cómo iba a ser. Hago un primer borrador y queda todo poesía. Entonces me enfrenté a que yo tenía que describir, pero describir, hablar de acciones era muy complicado porque se metían metáforas, entonces eso fue una cosa muy difícil y por eso tomé las dos voces. Una voz interior, donde me podía permitir la poética, y otra voz, que era la que iba hablando de las acciones, pero lamentablemente no lo logré del todo, quedó poética en ambas voces. Así fue como la construcción. Yo duré más de 5 años, es decir, pasados 6 años, trabajando y retrabajando y mostrándosela a alguien y leyendo en voz alta cientos de veces. Y lo que era más grave, volver a llorar, volver a sentir. Eso no me dejaba avanzar porque era como un paso que se daba con el pie que pesa, con el pie que sangra. Era muy duro, fue muy duro. Por esa época yo tenía un contrato de oficina, entonces los fines de semana era llegar a mi casa y volver a la primera página. Dentro de 8 días volver a la primera página, es decir, cada semana no se avanzaban sino 2 páginas, pero era también aquel dolor y aquel volver a eso. Durante el viaje yo escribí cosas técnicas, asistieron tantos, cosas estadísticas que se necesitaban para un informe técnico, pero yo no escribí una frase de la novela, porque alguna vez mi madre que quiso que se la leyeran, 3 veces hizo que se la leyeran, me preguntó que si yo todas las noches llegaba al hotel a escribir. Yo le dije que no, que fue cuando llegué a Bogotá, pasado un tiempo, que fui escribiendo y que el hecho de escribir y recordar todo lo que había pasado, el primer borrador, fue parte de sanarme, porque es que yo no podía seguir
Yo no podía salir de lo que había sentido allá. No sé si respondí a su pregunta, Luis. Bastante, Mary, bastante. Muchas gracias. Andrés. Sí, Mary, un poco con este asunto de la novela se abre mucho ese espacio para la pregunta por el lugar de la poesía también en la narrativa, claro. Ya sabemos que en tu vida la poesía es transversal y tiene que ver incluso con la actitud vital que posees, pero también cómo se mete la poesía por tu tono narrativo, ¿cierto? O incluso cómo termina siendo poesía. Quizá, no sé, a veces uno va a la vorágine, por ejemplo, y encuentra también esos espacios de poesía que están en la narrativa y me parece que es un buen logro para la literatura, para nuestra literatura, que haya esa convivencia. Y un poco también agradecido por esa lectura y al mismo tiempo invitándote un poco a hablar sobre cómo no, sentís vos esa convivencia de los géneros en, en un solo momento, en un solo espacio, como fue tu novela. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si he vivido toda la vida equivocada o qué, pero para mí, ya sea la prosa o la narrativa, si no contiene poesía, no es la gran literatura. La poética está ahí. Y si yo escribo poesía, me alimento de poesía y me toca hacer de la vida poesía, pues todo lo que toque va a ser poesía. Eso era lo que más me costaba de consolidar algo que en principio yo ni siquiera sabía si era una crónica, era un testimonio o era una novela. Yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía y fue un estudiante de literatura el que me dijo exactamente que era una novela. Para mí, si el arte no tiene poesía, para mí que no hay nada. Y bueno, yo tengo 64 años, pues haciendo este ejercicio con las poéticas que, que, que me pasan cosas, muchas son hasta misteriosas. Yo pelo una naranja como me enseñó mi mamá a pelar una naranja sin que se caiga la cáscara y a los 2 días es un objeto, esa cáscara. Yo no tengo la culpa. Ahorita mismo acomodaba el escritorio y me di cuenta que encima de una papaya había una agenda, un directivo, una cosa rara. Todo se vuelve así, pero es lo que me ha permitido estar, ¿sí? Entonces, por eso, pues lo difícil no era lo poético entre la novela, lo difícil era que fuera una novela en lo poético. Mary, muchísimas gracias. Yo creo que ya para ir cerrando y no abusar de tu presencia y de tu generosidad, te invito a que nos leas un par de poemas, si te parece bien, y damos por terminado el diálogo. Muy bien. Pues voy a leer 2 poemas de los últimos publicados. No sin antes agradecerle a Andrés, Juan David y Luis Arturo. Usted siempre ha estado muy pendiente de mi camino y eso ha sido muy importante. Son los amigos los que nos ayudan a pasar los retenes, man. 2 días para Lázaro. El otro día, en la casa de justicia, ladró cuando las llamas le quemaron el hocico. Olió a los que en fila fueron trasladados a la casa ciega de la esquina, donde muchas veces batió la cola en desfile militar. Es viernes. El viejo Lázaro, perro de andén, entra a un restaurante y es retenido. Lo que menos quería era un expediente.
le confirmaría ser hombre. Ahora todos le miran, le señalan, le hacen advertencias, posibles condenas. Él busca su cola y las dos patas que dejaron como huellas. Firma, llora y necesita un abrazo. Llora, firma y busca un pañuelo. Firma, llora y pregunta por un beso. El hombre que le acompaña gruñe como él lo hacía antes. Lázaro solo llora y firma. La perrita de humo en los ojos escarba al otro lado de los barrotes. Afuera leen las listas. Lázaro no se escucha. Arroz. Regaste las semillas que crecían en los cráneos y viste las niñas que volvían para cambiar de ropa a sus muñecas y acariciar casitas de algodón. Te fuiste con el susurro de las matas de plátano y no alcanzaste la falda de la anciana que volvió para terminar de amasar el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por pedazos retornan las sombras para acomodarse otra vez, pero no encuentran dónde poner los pies. Listo. Mary, no sé si tienes a la mano lecciones antiguas. No, pero lo buscamos. Está en un día maíz, ¿cierto? ¿Qué página? Doble Yo fondo, lo tengo página. aquí en la versión de página 64, en doble fondo. Sí, yo tenía todo acá porque sé que usted siempre me pide uno que yo no había escogido. Lecciones antiguas. El camión avanza. Hombres aprietan últimos recuerdos en sus ojos. Luego, de rodillas junto al río, no alcanzan el frío ni la certeza de los peces en sus bocas. Papá ebrio se lanza al vacío hasta quedar con vida. Aseguran que la flor nacional es una orquídea negra. Muchas gracias, Mary. Lamentando esta situación de salud pública, también tiene sus bondades. En la tarde de hoy te saludan desde Ecuador, desde Brasil, desde Manizales, Medellín, Jericó, el Carmen de Viboral. Bueno, tenemos una cantidad de personas acompañándonos, todos celebrando tu voz, tu palabra, tu compañía. Por aquí acaba de llegar un comentario de Daisy, una de las estudiantes de filosofía, que dice: Mary, hoy estamos preparando la conmemoración de la operación. Estamos especialmente afectas a tu voz, a lo que dejas que acontezca en ella. Nos iluminas el atardecer, no quitándonos el dolor, pero sí acompañándolo. Muchas gracias a quienes nos han saludado, a esas bellas palabras que acaba de leer Luis. Muchas gracias a todos por estar ahí, por querer escuchar. Gracias, les abrazo, les quiero y bueno, que tengamos o que vengan días mejores.